Ahora sí. El power del contrato de locación, una ley, porque ya les voy a explicar ahora que el contrato de locación que vamos a ver nosotros es lo que normalmente se llama el famoso contrato de alquiler, por ejemplo, cuando uno alquila una casa. Ese es el famoso contrato de locación que vamos a ver nosotros y que es mucho más que eso. Pero, ¿qué hace? Si bien el Código Civil y Comercial que ustedes vienen viendo, que lo se reformó en el 2015, estaba todo nuevo, hicieron el año pasado una nueva ley para locaciones que modifica, incorpora algunas cosas en el mismo Código Civil y Comercial. Entonces, van a tener la ley, el PowerPoint mío, la ley, van a tener después algo que vamos a ver juntos también, que es una guía muy clara para entender situaciones de duda. Y cualquier otra, bueno, y después por supuesto que vamos a ver modelos de contrato de locación, eh, que seguramente lo vamos a ver, no sé si al principio con este o con el contrato de fianza, que normalmente yo se los sé dar a los dos juntos y después hacemos vemos contratos y cómo se hace y todo en función de los dos, ya que los dos incluyen a ambos contratos. Entonces, también quiero que tengan en cuenta que ese contrato de locación que le llamamos, que es el alquiler que le hablan comúnmente, es también cuando vamos a alquilar cosas también, vehículos, por ejemplo. Por ejemplo, están de vacaciones y quieren alquilar un vehículo, o una empresa necesita un vehículo extra y alquila un vehículo, eso se llama locación de vehículos. También, o que puede alquilar, locar cualquier cosa, máquinas, por ejemplo, para una empresa que necesita las maquinarias para trabajar, para determinadas situaciones, escaleras, hormigoneras, andamios. eh, bueno, alquiler también, por ejemplo, se alquilan para fiestas, por ejemplo, los freezer, los mesones, los tablones, las cosas. O sea que es una amplia figura. Por supuesto que nosotros vamos a estar hablando, en principio, los ejemplos que vamos a dar y la regulación más específica que vamos a dar es la de la figura de la locación de inmuebles. Pero ya vamos a ver cuál es la diferencia de uno y otro. ¿Alguno de ustedes está alquilando? Estoy admitiendo a los compañeros. ¿Alguno de ustedes está alquilando, chicos? Sí, profe, yo. ¿Estás alquilando? Bueno, ¿qué es lo que te voy a pedir yo? Que después miremos ¿de cuándo es el contrato? ¿De antes de julio del año pasado o de después? No, de antes. De antes. Bueno, porque acá vamos a tener, a partir de julio que empieza a regir la nueva ley de alquileres, esta que les dije el año pasado, vamos a tener los contratos que son previos a esa reforma y los contratos que son posteriores, ¿sí? Eh, bueno, y ahí quiero que me vayas diciendo, ¿cómo es tu nombre? Leandro, igual no sé dónde tendré el contrato, no lo tengo en mano, pero si quiere para la próxima clase lo... ¿Pero lo has leído? No, yo no. Bueno, entonces, ¿qué vas a ver? Leandro, vas a ver de acuerdo a lo que nosotros vayamos hablando, por supuesto que lo vas a ir a leer y después vamos a ir a hacer las consultas y en la próxima clase traerlo, que sería buenísimo trabajar sobre uno hecho, para que puedas tener las dudas y todo lo demás. Cuando veamos esto de locación y que veamos de fianza, ni te cuento. Entonces, ¿alguien más tiene un contrato de alquiler? ¿Estén alquilando? Bueno, entonces, Leandro, estás anotado, ¿sí? Y después, por supuesto, yo les voy a dar un modelo también de lo que sería la nueva ley con las nuevas reformas y demás y qué cosas hay que tener en cuenta. Mucho, porque eso es algo que se usa muchísimo. Supónganse que ustedes pueden alquilar para vivir ustedes, su familia para vivir ustedes, para alquilar para poner una empresa, para poner el estudio jurídico el día que sean contadores, para un depósito de cosas, o para alquilar objetos. Entonces, cualquier cosa de esta es fundamental conocerlo, conocerlo. Entonces, ¿queda claro lo que vamos a ver entonces el contrato de locación que vamos a ver hoy? El contrato de locación claramente es el alquiler de cosas. Vamos a ver cómo es. Vamos a ir al PowerPoint, voy a compartir pantalla
y vamos a ver qué es el contrato de locación. Bueno, fíjense que el contrato de locación dice, nueva ley de locaciones 27.551, rige a partir del 1 de julio del 2020, o sea que ni siquiera llevamos un año. A los chicos, me acuerdo el año pasado, que yo había terminado de darles la clase cuando apareció la nueva ley, y les había dado en función de lo que estaba en el código, ¿sí? Así que les agregué, incluso les di igual el material, se los agregué, hice un Power y material agregado, porque obviamente cuando tuvieran que rendir, no iban a rendir con algo viejo, sino algo que sirviera. Incluso lo trabajamos en las consultas. A ustedes ahora ya lo tienen nuevito y funcionando. Entonces, vamos a ver qué van. Fíjense que yo voy a poner a lo largo de todo, voy a ir poniendo, bueno, acá me cuentan que van a empezar a alquilar, pero aún no hemos pactado el contrato con el dueño. Bueno, buenísimo, porque vas a tener idea de lo que vamos a hablar ahora acá. Entonces, está espectacular, porque vamos a tener el anterior de Leandro y el tuyo, que va a ser nuevo. Y tener en cuenta cuáles son los requisitos, ¿sí? Así que está muy bueno. No se olviden de que lo comentemos y que veamos los problemas que pueden haber. Entonces, esa ley va reformando los artículos del Código Procesal, el Código Civil y Comercial, que en la parte de contrato de locación. Entonces vamos a ver, ¿qué es, dice el Código Civil, el 1787, qué es un contrato de locación? Hay contrato de locación cuando una parte se va a obligar a otorgar el uso y gozo temporario de una cosa a cambio de un precio en dinero, del pago de un precio en dinero. ¿Qué tipo de contrato es este? ¿Es unilateral, bilateral? ¿Han visto con el doctor ya esta parte general? Es bilateral. Es bilateral. Acuérdense que lo bilateral de un contrato significa que ambas partes tengan obligaciones recíprocas, ¿sí? Entonces miren solo, porque siempre va a haber dos partes, sino que las dos partes tengan obligaciones recíprocas en el contrato. Entonces, acá vamos a ver que hay obligaciones recíprocas, sí. ¿Por qué? Porque hay una de las partes que entrega el uso y goce temporario de una cosa, el uso y goce temporario de una cosa, por un tiempo determinado, quiere decir, a cambio del pago de un precio en dinero. O sea que también es un contrato oneroso. Bien, vamos a ver qué partes tiene que conforman el contrato. ¿Cómo se llaman las partes? Cada contrato nosotros van a ver que le van a poner a las partes una denominación, de acuerdo al contrato. Entonces, acá vamos a decirle locatario, ¿sí? Al arrendatario o inquilino, al que alquila, que ¿quién es? Normalmente el que paga el precio. No, normalmente no, es el que paga el precio, ¿sí? Y locador va a ser quien arrienda, ¿sí? Quien alquila, y es el que recibe el precio. ¿Por qué razón? Por concederle el uso y goce de una cosa por un tiempo determinado. Acá vamos a ver que es muy importante este tema de el que recibe el precio, que hablamos de un precio, porque hay un contrato muy parecido que también da el uso y goce de una cosa, pero en forma gratuita. Entonces, eso, si yo no digo, ustedes me dicen que yo les preguntara qué es un contrato de locación y ustedes me dicen el que se le otorga a una persona el uso y goce de una cosa por un tiempo determinado, ¿eso sería suficiente para que yo entendiera que es un contrato de alquiler? No. No, porque falta ¿qué? Que es el que recibe el precio. Que pague el que reciba el precio. Porque si no, si nosotros decimos simplemente que es el uso y goce de una cosa en forma gratuita, ¿sí? O sea que no hay un precio, eso va a ser un contrato de comodato, que también lo vamos a ver. Y que muchas veces tratan de hacer parecer un contrato de locación, le ponen título de contrato de comodato, porque no va a tener una serie de beneficios que sí tiene el contrato de locación, frente a aunque el contrato de comodato sea gratuito. Entonces, quiero decirles yo que un contrato no lo vamos a catalogar como tal por el nombre que tenga arriba, que le pongan contrato de locación o le pongan contrato comodato, sino que las cláusulas que va a tener un contrato adentro son las que van a determinar realmente si es un contrato de locación o es un contrato de alquiler. Porque si no, muchas veces se pone ese nombre para burlar al que no conoce el derecho,
burlar y evitarle una serie de beneficios que sí tendría si fuera una locación. ¿Mm? Entonces lo hacen muchas veces, me ha pasado con ustedes, con alumnos que vienen y alquilan de otro lado y que hacen este tipo de cosas, bueno, hasta que les explico cuál es la situación que ustedes van aprendiendo. ¿Mm? Bueno, antes de que vayamos a las obligaciones de cada una de las partes, vamos a ver el objeto. Vamos a ver, ¿qué objeto tiene el contrato de locación? El objeto son cosas, todas cosas que sean presentes o futuras, cuya tenencia estén en el comercio y que sean determinables, aunque sea por la especie. No sé, quiero alquilar un caballo, ¿m? O quiero alquilar un auto de tal categoría. Los inmuebles y las cosas muebles que se van a poder ser objeto del contrato de locación son aquellas que son no fungibles. No fungibles. ¿Han visto qué cosas son no fungibles? ¿Han visto o no? Que no existe otra como esa. Bien, entonces yo acá les he puesto para recordarles que tenemos bienes fungibles y bienes no fungibles. Las cosas fungibles son bienes muebles que son intercambiables o que sustituyen unos por otros. ¿Mm? Entonces, quiere decir que también son bienes que se pueden dar en préstamo, pero un préstamo que va a ser consumible, ¿sí? Consumible. Quiere decir que me lo prestan, pero yo lo puedo consumir y después voy a devolver otra cosa de la misma especie y la misma cantidad. Por ejemplo, es típico esto que nosotros vamos a ver, el contrato de mutuo. El contrato de mutuo es el préstamo de consumo, es decir, que por ejemplo el típico caso es cuando alguien va a pedir un préstamo al banco o a alguien, alguna persona, una financiera o un banco, donde le prestan dinero. Si ha ido a pedir dinero, no es para guardarlo en una cajita y después devolver ese mismo dinero con el mismo número de serie de cada uno de los billetes y devolverlo, no, lo han pedido el dinero para usarlo, para pagarlo, para comprar o para algo. Y después van a devolver otra cantidad de dinero, si fueron dólares, dólares, si fueron pesos, pesos, si fueron pesos chilenos, no sé, pero la misma cantidad de la misma especie y calidad. Pero están autorizados, son fungibles y consumibles, o sea, se los dan en propiedad para que después devuelvan otros de la misma especie y calidad. Bien, por eso se dan en propiedad, decimos. En cambio, las cosas no fungibles, ¿sí? Las cosas no fungibles, que son las que son materia del contrato de locación y también materia del contrato de comodato, ¿sí? Son bienes muebles o inmuebles, también muebles o inmuebles, que al momento de la restitución no pueden ser cambiados o sustituidos por otros semejantes, ¿sí? Por ejemplo, si me alquilaron una casa, yo no puedo volver otra casa, tengo que volver la casa que me alquilaron. Un automóvil, me alquilaron ese automóvil mientras estaba de vacaciones o mientras estaba haciendo un trabajo determinado, tengo que devolver ese mismo automóvil que me prestaron. Por eso dan en préstamo y no en propiedad, a diferencia de los que se dan en préstamo en cosas fungibles o consumibles, como dijimos, el contrato mutuo. Entonces, acá ejemplo, vamos a tener el contrato de locación y también vamos a tener, no me cabía, contrato comodato. ¿Mm? Por eso se los pongo esto para que recordaran bien qué era. Entonces, para un contrato de locación, el inmueble y las cosas muebles tienen que ser no fungibles. Devuelvo una cosa, la misma especie, devuelvo la misma cosa que me otorgaron en préstamo, a cambio de un precio en dinero. El destino, esto del destino es muy importante en la locación. ¿Por qué? Porque va a variar en algunas regulaciones. Yo puede ser que, que la use para vivir, se usa para vivienda o habitacional, se llama, que lo uso para vivir, que la use para comercio, para poner un comercio, que la use para poner una industria, que la use para turismo. Tengo para distintos tipos de usos. Y tengo que describir específicamente en el contrato qué tipo de uso le voy a dar, qué destino le voy a dar, se llama así. Entonces, este segundo dice, el locatario debe usar la cosa conforme al destino indicado en el contrato. Por ejemplo, para vivienda, comercio, turismo. Si yo digo para vivienda, alquilé una casa para vivienda y tiene un garage, no puedo poner un comercio en el garage, una verdulería, un kiosco, no lo puedo poner, salvo que, ¿qué? ¿Salvo qué? ¿Qué se les ocurre? Si ustedes fueran lo alquilan y quieren poner un comercio en el garage, es para vivienda,
¿Qué tendrían que hacer para poder hacerlo? ¿Qué piensan? ¿Establecer alguna cláusula? Establecer alguna cláusula que les autorizara a usarla, o sea, primero que el propietario les autorice, es decir, vivienda, pero mira, ahora quiero poner un kiosco, todo eso, podemos autorizar que solo el garage pueda yo hacer establecer un comercio, pero ¿de qué tipo también? Para que se los autorice, no para que vendan, qué sé yo, fuegos artificiales, que está prohibido, por ejemplo, ¿sí? Entonces tendrían que poner hablarlo con el locador y establecer una cláusula, ¿sí? Que se los autorice. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo ponen y hacen eso, puede ser una causa de rescisión por culpa de ustedes que les revocan el contrato. Es decir, yo se los di, se los alquilé con destino vivienda y ustedes no pueden tener el comercio. Por lo tanto, les voy a rescindir el contrato, incluso con pago de indemnización y demás. Bueno, por eso dice, el locador puede impedir que el locatario dé un uso distinto al pactado. Por eso, si tienen que cambiarlo, tienen que hablarlo con el locador para que se los autorice. Y después, la cosa alquilada debe tener un uso honesto y no contrario a la moral y las buenas costumbres. Ningún contrato va a estar autorizado que hagan contratos para cosas ilegales, por ejemplo, para hacer un depósito de cosas que vienen de contrabando, o para narcotráfico, o para alguna cosa esta que que sea ilegal, de ninguna manera va a poder tener, después ampararse en el contrato de locación para pedir algún beneficio. No tendría validez. El precio, como decimos, debe ser en dinero. Esto es muy importante. Si ustedes me preguntan qué es la locación, tienen que decírmelo claramente. El uso y gozo es una cosa en forma temporaria, pero por el pago un precio en dinero. A diferencia si les pregunto por el comodato. Vamos a ver este precio, cómo es. La nueva ley de locaciones va a hablar de una actualización anual del precio. Leandro, vos, ¿te acordás cuánto es lo que, cada cuánto estás actualizando el contrato? ¿Cada 6 meses? ¿Cómo es? ¿Cómo lo has hecho? ¿Eso sí sabes? Me parece que era por año. ¿Por año? Medio raro que sea por año, pero bueno, podría hacerse. Se Sería muy actualizaba buen... el precio, ¿Ah? se actualizaba el precio. Se te corta. ¿Que cada cuándo se actualiza el precio? Sí. Me parece que sí, que cada un año era. Bueno, si es cada un año, buenísimo, porque normalmente ahora lo que estaban haciendo era, por ejemplo, ponerle que cada 6 meses hacerle un aumento que ya lo fijaban directamente. Por ejemplo, no sé, empezaste pagando 7.000, a los 6 meses pagás 8.000, y a los 6 meses de nuevo, y así hasta así sucesivamente. En cambio, ahora, después lo vamos a ver en el tuyo, pero ahora la nueva ley de locaciones pone una actualización anual del precio. Y esa actualización ya no la van a fijar las partes cualquiera. La primera fijación del precio sí la hacen las partes. Ahí ya no hay intervención del Estado. Pero a partir del primer año, fija una forma de actualización que va a tener que ver con una fórmula que se va a hacer, que tiene que ver, por un lado, con el índice de precios del consumidor, como van subiendo los índices de precios de todos los combustibles, de la comida, de todo consumidor, y además de cuánto es la remuneración, o sea, la remuneración, la retribución por el trabajo imponible, que sea promedio de trabajadores estables. Y esa fórmula la va a elaborar mensualmente el Banco Central. Vamos a ver nosotros que a partir de julio, bueno, van a ir, cuando empiezan a hacer cuando se empiezan a ir haciendo los contratos, van a ir empezando las actualizaciones. Como julio empezó a regir la ley, cada mes van a ir fijando cuál sería la actualización del mes para que el que hizo en julio, el que hizo en agosto, así sucesivamente. Lo que no comprendan, por favor, me paran y me lo dicen. Entonces, esto cambiaría mucho el tema de la actualización totalmente con respecto a lo otro. Bueno, vamos a ver esto, qué capacidad van a tener en general, qué capacidad hay para poder celebrar el contrato. Vamos a ver que nosotros vamos a tener dos tipos de capacidades para celebrar el contrato. Una capacidad es cuando yo voy a disponer del bien de tal manera que sale de mi patrimonio, ¿sí? Y otro es cuando yo voy a ese bien administrarlo. No sale de mi patrimonio, sino que lo voy a administrar. Es decir, voy a hacer que pueda dar dinero y demás, pero no lo pierdo. ¿Cuál sería el ejemplo de uno o de otro?
por ejemplo, ¿qué contrato sería en el que yo, por ejemplo, tengo un inmueble y ese inmueble con el contrato que yo hago sale de mi patrimonio? Ya no va a estar más con el contrato que hago yo. ¿Cuál sería? ¿Les parece que puede ser uno de compraventa? ¿Les parece que puede ser uno de compraventa? Y sí, porque si sale de mi patrimonio, pues lo estoy vendiendo. ¿Puede ser? Exactamente. O sea, yo lo estoy vendiendo, o sea, sale de mi patrimonio. ¿Mm? Si en cambio yo voy a hacer un contrato de locación, que decimos que es el uso y goce, temporario por un precio en dinero, ¿sale de mi patrimonio? No. No, simplemente lo que estoy haciendo es generando una renta, pero por el tiempo me lo van a devolver. Entonces, teniendo en cuenta eso, fíjense que vamos a ver que se va a calificar en dos tipos de capacidad: la capacidad para disponer y la capacidad para administrar. La capacidad para disponer es mucho más exigente que la de administrar, obviamente. ¿Por qué? Porque me lo voy a sacar de mi propiedad. Lo mismo que si quisiera hacer una donación. El bien se va, lo dono y se desaparece y no lo tengo más. En cambio, la capacidad para hacer un alquiler es para administrar. El bien sigue continuando en la propiedad. Entonces, ¿qué capacidad pedimos acá? La de administrar. Y no van a poder hacerlo, no van a poder hacerlo, o con un contrato, no van a poder ser parte de un contrato, los incapaces de ejercicio, salvo que a través de su representante legal. Supónganse que fueran menores, entonces solo a través del representante legal, y ellos son los titulares por herencia o lo que fuera, pero solo los representantes legales van a poder firmar por ellos, hacer el contrato por ellos. Y después esta es muy buena para tener en cuenta, que son los condóminos. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, por un bien por herencia, le queda a 3 hermanos? ¿Mm? O que han hecho una sociedad con amigos y entre todos los amigos han juntado plata y entonces se han comprado una casa y decir, bueno, con esa casa ya tenemos una propiedad, podríamos alquilarla, podríamos venderla, bueno, vamos a ver qué hacemos. Son 3 socios, 3 herederos. Bien, entonces dice la ley, cuando son condóminos, o sea, condóminos son varios dueños de una cosa, el alquiler no se puede hacer si no están de acuerdo todos. No es que si son 3, la mayoría, tengo 2, listo, podemos alquilar. No. Tiene que ser solo con conformidad de todos los condóminos. ¿Sí? Eso ténganlo presente porque hay muchísimos casos donde por ahí hay herencias, no están los hermanos y un hermano decide alquilar por su propia cuenta. No, no. Tiene que tener la conformidad de todos los herederos o de todos los socios. ¿Sí? Bueno, vamos bueno, esta locación habitacional la vamos a ver enseguida. Nos vamos a ver a las obligaciones. Esto después se los voy a ordenar antes de subírselo. Se los voy a poner por orden, que es lo que quiero primero y después. Serían las partes. A ver si no podríamos hacerlo ya mismo. Podríamos hacerlo ya mismo. ¿Qué me quedó aquí? Está fungible o no fungible también para que ustedes sepan. ¿Estaríamos bien acá? Contrato de locación. ¿Qué es el contrato de locación? El objeto que vimos. No. Y nos faltaría el de la capacidad que dijimos. La capacidad para celebrar el contrato. Bien. Entonces, ahí estaría ordenado. Y ahora vamos a ver las partes que conforman la locación. Las partes que conforman la locación, vamos a ver que tenemos uno se llama locatario, como dijimos, es el que va a arrendar o alquilar, es el que paga el precio, y el locador, que dijimos que él recibe el precio, el que recibe el precio por conceder el uso y goce de una cosa. ¿Qué pasaría si fueran condóminos? Necesitamos la autorización de los 3, o de los 3, o los 4, o los 5, o los 2, los que fueran. ¿Cuáles son las obligaciones del locador? Vamos a ver que la ley va a establecer obligaciones del locador y obligaciones del locatario. El locador es el propietario. Entonces, las obligaciones del locador, la primera es, cuando firmó el contrato de locación, es entregar la cosa, por supuesto, la cosa alquilada al locatario. Después, conservar esa cosa con aptitud para el uso y goce convenido. Supóngase que vamos a ver que ahora, antes, la duración de un contrato de alquiler podía ser de acuerdo a si era comercio, si era industria, habían 2 años, 3 años.
Ahora la ley dice directamente, en principio, en general, si es para vivienda, industria o comercio, va a ser por 3 años mínimo el alquiler. 3 años mínimo. Entonces, durante esos 3 años tiene que el locador conservarle la cosa con aptitud para el uso y goce convenido. Supónganse que se le rompió el techo con una tormenta, arreglarle el techo, ¿sí? Arreglarle el techo para que pueda vivir adecuadamente como lo que alquiló. O se rompió el calefón, si no tiene arreglo, cambiarle el calefón, o las cañerías, o lo que fuere. Conservarle la cosa con aptitud para el uso y goce convenido, efectuando las reparaciones necesarias. Mantener al locatario en el uso y goce pacífico de la cosa, o sea, no estar entorpeciéndolo en todo momento, yendo que quiere ver una cosa, puede revisarla, pero no de vez en cuando avisándole, pero no estar todo el día interfiriendo en el uso y goce de la casa, que se supone que tiene la intimidad el locatario desde el momento que empieza a alquilarla. Pagar las mejoras necesarias o notificadas que hubiese hecho el locatario, aunque no las hubiesen convenido. Vamos a ver qué hay con respecto al pago de las mejoras. Hay un cambio importante en la nueva ley. Antes el locatario no podía hacer mejoras, ¿sí? De ningún tipo, sin que estuvieran aprobadas por el locador. Y entonces si las hacía y no estaban aprobadas, no se las devolvía el precio, ¿sí? Ni tampoco lo podía presionar, ni demás. Y fíjense ahora qué diferencia hay acá. Vamos a ver cuando nos vamos a ir a pagar las mejoras necesarias o notificadas que hubiese hecho el locatario, aunque no lo hayan convenido. Vamos a verla en la del locatario. Fíjense. El locatario va a decir, cuando estamos hablando de los arreglos, que sería la 6 de arreglos, dice, la nueva ley de locaciones introduce la posibilidad de que los inquilinos puedan hacer los arreglos. ¿Sí? Entonces, va a decir esto dice la nueva ley, lo que tienen acá transcrito. En caso de que el inquilino, siempre dice que el inquilino tiene que avisarle o notificarle. Y algo muy bueno que tiene la ley es que establece, igual que todos nos hemos tenido que adaptar a esta comunicación online y por correo electrónico, o por WhatsApp, o por alguno de estos medios, le va a decir que en el contrato, a diferencia de antes que se comunicaban en el domicilio específico donde vivían, decían, no sé, Las Heras 39 de ciudad, ahora pongan un correo electrónico, autorizan a que ponga, esta nueva ley autoriza a que pongan un correo electrónico, una dirección electrónica para comunicarse. Entonces, directamente se manda una notificación rápidamente, sin gastar carta documento, sin esperar que el otro me la reciba o no me la reciba. Entonces, directamente autorizan a que pueda hacer el correo electrónico una notificación para decirle el caso de arreglo. Entonces dice, miren qué pasa acá. Le manda una notificación por una reparación que necesita y vamos a hacer dos distinciones. Que la reparación sea urgente, venga, acá tenemos la reparación sea urgente, ¿sí? Una de ellas es que sea urgente. Y la otra es si las reparaciones no fueran urgentes. Las reparaciones no fueron urgentes. ¿Sí? Entonces, miren la diferencia que hace la ley con esto. Si hay una reparación urgente, el locatario puede realizarlas por sí, con cargo al locador una vez transcurridas 24 horas de la notificación. O sea que acá tiene que ver con caso de negativa o silencio del locador ante un reclamo del locatario debidamente notificado para que realice alguna reparación urgente, el locatario puede realizarlas directamente por sí, con cargo al locador, después de 24 horas. 24 horas, un día nomás. ¿Qué significa esto con cargo al locador? Que cuando tenga que pagar, por ejemplo, el próximo contrato, el próximo mes el canon se llama de alquiler, le va a descontar de ahí el arreglo que hizo. Lisa y llanamente porque la ley lo autoriza a hacerlo. Salvo que el otro vaya y se lo pague. Decir, mira, discúlpame, no te contesté porque no estaba, pero te la pago. ¿Cuánto fue? Si las reparaciones no fueran urgentes en 24 horas, el locatario deberá intimar al locador, lo mismo que recién dijimos, para que realice las mismas acá dentro de un plazo que no podrá ser inferior a 10 días corridos. O sea, no menos de 10 días corridos, porque no es urgente. En anterior a 24 horas porque era urgente. Contados a partir de la recepción de la intimación, cumplido el cual, si el locador no ha hecho nada, puede proceder en la forma indicada en el párrafo presente. O sea, hacerlas él y después descontárselas al propietario.
En todos los casos, la notificación remitida al domicilio denunciado por el locador en el contrato se tendrá por válida, fíjense cómo, aún si el locador se negara a recibirla o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables al mismo. Porque muchas veces, mucha gente que es pícara, mandaba una carta de documento y no la recibían. Entonces ya no empezaba a correr el plazo. Entonces acá pone, en todos los casos, la notificación remitida al domicilio denunciado se tendrá por válida aun si el locador se negara a recibirla o no pudiera perfeccionarse por motivos imputables al mismo. Entonces, si yo tengo un correo electrónico y él no lo quiere abrir o no quiere responder, o lo mandé a la carta en la casa y no responde, igual lo mismo va a funcionar, porque nosotros ponemos un domicilio para las notificaciones dentro del contrato, una cláusula. Entonces, esa cláusula, si no contesto, no estoy haciendo ninguna picardía porque va a ser en perjuicio mío. Entonces, dejamos acá lo de los arreglos que está conectada, entonces, la de los arreglos con la que estamos viendo recién. Entonces, pagar las mejoras necesarias, acá le vamos a poner, acá ver diapositiva. Ver diapositiva número 7. 7 punto. ¿Qué punto era? ¿6? ¿Eran 6 las mejoras? Arreglos, 6 arreglos. Punto 6 arreglos. Completen la colesa. Cuando la ven. Punto 6 arreglos. Ya se las pongo para que la puedan completar directamente ustedes. ¿Sí? Entonces, ahí saben cuáles son las obligaciones que tienen los dos. Mejoras. Mejoras, acá les voy a poner yo, o arreglos. Bien. Los puntos. Bueno, ¿está claro entonces? ¿Sí? ¿Cómo funciona la nueva ley? ¿En esto? ¿No? Claro, entonces tienen que ver que van a poder hacer, antes no se podían hacer reparaciones, arreglos, era un drama, hacer que el locador se moviera para hacer alguna cosa y demás. Bueno, en el caso de que uno le notifica, ahora si tenemos correo electrónico mucho mejor, pero lo tienen que poner en el contrato, si no, va a regir en el domicilio, ya lo vamos a ver en el modelo, y si no pueden hacerlo y pueden descontárselo de lo que tengan, o se lo paga él o se lo descuentan de lo próximo canon que tengan que pagar, pero pueden vivir bien. Bueno, entonces, pagar las mejoras o arreglos necesarias o notificadas, aunque no lo hayan convenido, ver diapositiva número tal que lo completa arreglos. Bien, pagar. El locador. ¿Qué es lo que tiene que pagar el locador? Esta también es otra modificación muy importante. Siempre en los contratos de alquiler, se trataba de poner que todo lo que fuera, yo tengo que distinguir primero una cosa, yo tengo impuestos y tengo tasas y contribuciones. Los impuestos son aquellos que me obliga el Estado a pagar, por ejemplo, porque compré una casa, tengo que pagar impuesto automotor, como una consideración y compartir con el resto. O compré un auto y tengo que pagar el impuesto automotor, también lo mismo con la patente automotor por año. Es un impuesto, por tener la propiedad. Las tasas son las tasas, por ejemplo, municipales, que le llamamos nosotros, son aquellas que están establecidas a cambio de un servicio. Por ejemplo, la tasa municipal a mí se cobran, ¿por qué? Por el alumbrado, por el barrido de la calle, por la recolección de residuos. Entonces, tienen un servicio como contraprestación. Entonces, y la contribución de mejoras es otro tema que tiene que ver con qué, con por ejemplo cuando la municipalidad cobra contribución de mejoras por empezaron a poner la red de gas
por la puerta de la casa, o sea que voy a tener gas, o la red de agua, o la de agua potable, o la red de cloacas, o el asfalto. Entonces, eso tiene una contribución de mejoras que tiene que pagar el vecino, que es alta. Entonces, les pregunto yo, razonablemente, si ustedes fueran inquilinos, ¿qué creen ustedes que tendrían que pagar? ¿El impuesto automotor o el impuesto inmobiliario, depende si fuera una casa o un auto lo que alquilen? No, porque no es de nuestro patrimonio. Claro, exactamente. Entonces, claramente, ¿la contribución de mejoras? A ver qué piensan. Eso sí, al igual que los impuestos de luz, agua. Ahora, la contribución de mejoras, ¿vos qué pensás? Si vos fueras la inquilina, ¿sí? La contribución de mejoras, vos vas a estar un tiempo, unos años, ¿sí? Pero después a él le queda el valor que toma la propiedad a partir de que pues, tenga la red de agua potable, tenga las cloacas, tenga el asfalto o tenga el gas. No sé qué otra cosa más me quedó por poner. Todo eso, o la fibra óptica, todo eso va a quedar como, se llama contribución de mejoras porque le da una mayor valor a la propiedad y por supuesto va a poder cobrar después alquileres mejores, si la quisiera vender la va a vender mejor y todo. Le da valor a la propiedad para el propietario. O sea, y es algo que va a tener en forma permanente, no es que vos te lo vas a llevar. Entonces, la contribución de mejoras también la debe que pagar el propietario. ¿Qué debe pagar el inquilino? Normalmente lo razonable es decir, bueno, yo pago las tasas municipales porque yo saco la basura, mientras los años que estoy, que van a ver que el plazo que ahora establece la ley son 3 años como mínimo, saco la basura y me la limpian la calle, recogen todos los elementos, bueno, eso sí lo estoy disfrutando yo y es mi basura, mis cosas, mientras estoy viviendo yo. Entonces, en principio lo que se trataba de hacer el locador es ponerle todo lo que pudiera a cargo del locatario para que pagara. Bueno, esta ley viene a aclarar esta situación. Es más, si vive en un departamento, si alguien vive en un departamento o un lugar de propiedad horizontal, van a ver que tienen el pago de las expensas. ¿Saben lo que son las expensas que se pagan en los departamentos? Sí, es un adicional que se paga siempre. Es decir, cuando uno va a alquilar un departamento tiene que decir, bueno, ¿cuánto? A ver, me conviene el precio, sí, pero ¿cuántos son las expensas? Porque por ahí la expensa le saca la cuenta que ustedes, el dinero que tienen ustedes disponible para poder comprársela, o sea, para poder alquilar, se les va. Entonces, las expensas son de dos tipos. Las expensas que se pagan por estar en el consorcio de propiedad horizontal, por ejemplo, un edificio, porque está el encargado que va, que limpia los pasillos, limpia el ascensor, limpia las cosas, cuida las plantas, está permanentemente para lo que uno necesite ahí y demás. Entonces, bueno, esas expensas, que son las expensas comunes, exclusivamente comunes, sí se tienen que pagar por él, no hay duda que la tiene que pagar el locatario. Pero sí hubo una discusión tremenda, incluso con juicios en tribunales y todo, por algunas expensas que se llaman comunes extraordinarias o extraordinarias solamente. ¿Qué son? Expensas extraordinarias que tienen que ver con cosas que tienen que ver con los propietarios. Por ejemplo, si tienen que indemnizar, supónganse que tienen que indemnizar al, al que está cuidando, al que está cuidando al encargado del edificio, lo tienen que indemnizar por un monto determinado, o tienen que hacer una nueva construcción porque realmente se ha roto una construcción y tienen que hacer una nueva construcción, o tienen que hacer una medianera, o tienen que hacer cualquier cosa de estas que significa realmente un gasto extraordinario. Se lo pretenden cobrar, se lo estaban cobrando a los inquilinos muchísimas veces, los que son criteriosos no, pero el resto sí, y le ponían que pagar a las contribuciones extraordinarias dentro del contrato. Entonces, esto es un disparate porque realmente eso, si tiene una indemnización, es una persona que han tenido durante años, el inquilino estaba dos años y pretendía que le pagaran indemnización junto con los propietarios de algo que ellos usaron durante años. Si hay una modificación en la propiedad, absolutamente el arreglo del ascensor, que lo tienen viejo y lo tienen que cambiar, no puede ser a costa de los inquilinos de ninguna manera. Entonces, esta ley aclara el tema de que no van a pagar los inquilinos de ninguna manera, para no entrar en la discusión, porque si se lo ponían en el contrato había que pagarlo, o entrar en un juicio,
no las expensas ordinarias extraordinarias, o las extraordinarias por sí, comunes extraordinarias o extraordinarias. Sí paga las comunes exclusivamente, que son el uso que le da normalmente. Y también dice, fíjense, vamos a leer el artículo, dice, pagar, ¿qué va a pagar el locador? Pagar, el artículo 1209, pues la ley reforma al artículo, ¿no? El locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino que le da a la cosa locada. Bueno, acá el locatario es el que paga, no el locador, ¿no? Estamos hablando del locatario, el inquilino, supónganse que ha puesto un comercio, y el comercio paga tasas municipales por tener un comercio. Está bien, el locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originan en el destino que da la cosa locada, ¿sí? Está poniendo un comercio, tiene que pagar las tasas que le pide la municipalidad por ese destino. Está lógico, es por su actividad. Y el locador tiene a su cargo el pago de las que graven la cosa y las expensas comunes extraordinarias. Solo pueden establecerse que estén a cargo del locatario aquellas expensas que deriven de gastos habituales, con que la limpieza normal es que se haga, entendiéndose por tales aquellas que se vinculan a los servicios normales y permanentes a disposición del locatario. No sé, aquellas que tienen pileta, plantas o algo para manutención, para verla ahí, pero estas comunes que se vinculan a los servicios normales y permanentes que dispone el locatario, independientemente de que sean consideradas como expensas comunes ordinarias o extraordinarias. No me importa cómo la llame, pero tiene que ser algo que yo realmente use en ese momento y que no tenga que ver con la propiedad. Entonces, ahora lo dice claramente la ley. Lo dice claramente la ley. Esto es muy importante, no saben la discusión y la cantidad de gente que ha pagado impuesto inmobiliario, ha pagado contribución de mejoras, ha pagado expensas extraordinarias, con lo cual el precio que le dieron, el canon, que se llama el canon del alquiler, el precio del alquiler en el canon, se le terminaba yendo una fortuna que nunca preveyó, porque cuando preguntó, bueno, le dijeron, mira, las expensas son de 1.200 pesos, bueno, pero resulta ser que después las expensas extraordinarias que le cobraban eran de 5.000, y después el impuesto inmobiliario era también de 4.000, y después la contribución de mejora, entonces terminaba en algo que era una explotación y un abuso absoluto y total. Ahora la ley lo dice clarito. Bien, bien, con el tema del pago. Bueno, vamos a ver qué tiene que hacer el locador con respecto a las garantías. Ustedes sabían, por ejemplo, como cuando uno hace un contrato de alquiler, el locador lo que quiere asegurarse, y también lo prevé la ley, asegurarse el pago. Entonces, para asegurarse el pago del contrato de alquiler, lo que pedía era una fianza o garantía. El fiador o garante, ¿lo han sentido nombrar, el fiador o garante? Sí. Bueno, un fiador o garante que fuera aquella persona que, en el caso de que no pagara el inquilino, pagaba, ¿sí?, por esa persona. Normalmente se le pedía a un amigo, un familiar o alguien, como garantía. Lo vamos a ver en el contrato de fianza, como les digo yo. Y después, aparte de eso, le pedían un depósito, que lo vamos a ver después, un mes de depósito, que podía ser un mes por año de alquiler, ahora es un solo mes y nada más, igual al canon de alquiler, para que en el momento final, cuando terminaba el contrato, ver si faltaba pagar pues los servicios de luz, gas, agua, las expensas comunes, si había algo que arreglar, por ejemplo, sabía que le habían entregado todos los artefactos comunes, ver que la estufa está destruida, bueno, cosas que tenga que hacer, que tenga que pagar, estén para eso, para garantizarlo. Y si está todo bien, tiene que devolvérsela el depósito en garantía. Ese depósito en garantía, que no es esto, el depósito en garantía, que lo vamos a ver después, vamos a ver qué ocurre y qué resuelve también la ley con respecto a eso. Pero eran dos cosas, entonces, ¿sí? Dos cosas con las que se garantizaba el locador. Uno con la garantía y la fianza o garantía, y otra con el mes de depósito. Bien. Ahora, como era el conseguir a veces un fiador o un garante, por las condiciones que yo les voy a explicar en el contrato de fianza, es difícil, y supónganse que incluso ustedes se van a otro lugar, se van a vivir a, no sé, a Chubut, y no tienen a nadie en Chubut, entonces sí que pueda salir como garante. Bueno, ¿cómo hago yo para tener una garantía para poder alquilar? Tengo que ir a vivir a algún lugar, tengo que alquilar y no tengo a nadie conocido acá. Entonces dice, los locadores deberán obligatorio aceptar como garantía alguna de las siguientes opciones.
el locatario debe proponer al menos 2, tiene que proponer el locatario, pero ya no es solo como la que se preveía. Normalmente lo que se pedía es la fianza de 2 personas, una con título de propiedad y otra con recibo de sueldo, de un recibo de sueldo de que está en carácter permanente en un trabajo determinado. 2 pedían, antes se pedía una, ahora pedían 2. Entonces dice ahora, bueno, como garantías van a tener que aceptar otras cosas los locadores, pues se está complicando mucho. Entonces dice, primero el título de propiedad de un inmueble, que pueda demostrar, decir, mire, yo tengo como propietario de un inmueble y puedo demostrarle que, ¿se acuerdan cuando dijimos que podíamos hacer el tema del régimen para garantizar una vivienda, que podíamos hacer el trámite del registro de la propiedad para que no pudiera tomarse un acreedor y cobrarnos sobre nuestra casa, ¿se acuerdan? En obligaciones. ¿Sí? ¿Era para familia o para alguien que viviera solo? ¿Sí? Díganme que sí. No, no se acuerdan. Cuando vimos en obligaciones el patrimonio, que el régimen de afectación de la vivienda. ¿No se acuerdan? Bueno, van a tener que repasarlo porque eso pregunta examen seguro, seguro. Que decíamos que alguien para garantizarse que no le quiten la propiedad, anotaba en el registro que era totalmente gratuito, el registro de la propiedad raíz que queda al lado de Mosimundo. Bueno, ahí ponían el bien como garantía, antes era solo para familia, ahora puede ser para una persona sola, siempre para una sola casa, y todas las deudas que se adquirían con posterioridad a eso no iban a poder ejecutarse sobre esa casa, ¿sí? Las anteriores. ¿Ahora se acuerdan? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, eso fíjense bien, entonces, el título de propiedad inmueble, si yo lo llevo, por supuesto que ese título de propiedad inmueble no va a poder estar afectado, ¿sí?, a la protección de la vivienda, porque ¿qué significa? Que es una burla que le haga al locador, porque si le estoy llevando ese título significa que si él me quiere ejecutar, no me va a poder ejecutar sobre eso. No me serviría. Tiene que estar libre para poder cobrarse de ahí si no se paga. Y hay 2 formas distintas, importantes, donde intervienen 2 instituciones. Los bancos y el 3, las empresas de seguro. Los bancos, quiere decir que cuando yo no tengo quien me salga como inquilino, puedo ir a un banco, donde los bancos están dando ahora aval bancario como garantía para un contrato de locación. Por supuesto que esto es oneroso, o sea, el banco les cobra por esto. En cambio, cuando uno pedía la fianza a alguien amigo, a un compañero o a algún familiar, no le pagaba nada. El seguro de caución ocurre lo mismo, es como cuando lo dan las empresas de seguro, donde aseguramos el auto, la casa o lo que sea, que tiene seguro para decir, para salir como garante, es decir, si realmente llega a no pagarle, bueno, nosotros vamos a pagar por él. Es como cuando hay un accidente en el auto. Después tienen garantía de fianza o fiador solidario, que es la que vamos a ver, el contrato de fianza. Este era el que era común antes, que fuera una garantía de fianza. Y la otra es la garantía personal del locatario. La garantía fianza, fiador solitario, es de un tercero. Así que voy a poner acá, de un tercero. Bueno, de un tercero. Como era antes. La más común antes. Y la otra es la garantía personal del propio locatario. Es decir, mire, yo lo que le puedo dar mi garantía porque le doy mi recibo de sueldo o certificado de ingresos que puedan sumarse en caso de ser más de un locatario. Que puedan sumarse en caso de ser más de un locatario. Supónganse que están alquilando entre 2, ¿sí? Que se van a Chubut a trabajar y alquilan entre 2. Y los 2 les han ofrecido un buen trabajo y tienen los 2. Entonces se suman los ingresos de los 2, recibo de sueldo, se permite que se puedan sumar los de los 2. O es un matrimonio, la pareja, los 2 trabajan y se pueda sumar el de los 2. Fíjense que cómo amplía a estar exclusivamente la garantía de fianza, ¿sí? La cuarta, cómo aumenta a todas las otras posibilidades que tiene. Garantía personal con recibo de sueldo, y esta sería el título de propiedad inmueble, también sería una garantía personal. Entonces dice, el locador no va a poder requerir una garantía que supere el equivalente a 5 veces el valor mensual de la locación. O sea, de esto que le dan el recibo de sueldo y demás, dice, el locador no puede requerirle una garantía que supere el equivalente a 5 veces el valor mensual. Supónganse que cobra, no sé,
40.000, no podría exigirle esos 40.000 por 5, más de eso. Dice, el locador no puede requerir una garantía que supere el equivalente a 5 veces el valor mensual de la locación, salvo que se trate del supuesto previsto en el inciso 5, que sean los mismos garantes, que ya no hay un tercero, en el cual puede elevarse dicho valor hasta un máximo de 10 veces, porque son los que están viviendo ahí, no hay ningún tercero ni ninguna institución que los esté avalando. En este caso sí les pide más, que vayan a más monto. Bajo tales condiciones, el locador debe aceptar una de las garantías propuestas por el locatario. Después van a establecer por reglamentación qué requisitos se van a establecer. Bien, ¿queda duda ahí? Profe, yo no entiendo por qué puede elevarse en un máximo de 10 veces. ¿Por Sí, qué? Porque siempre se buscó que hubiese un tercero que respondiera, es decir, no me paga el inquilino, entonces, bueno, a mí me pagaba el fiador o garante, tenía el fiador garante. Acá tengo además, puede ser que tenga el banco, que esté como el bancario, o tengo la empresa de seguros, o tengo el título de propiedad inmueble que lo ejecuto sin que no esté afectado como bien, como afectación del bien para protegerlo de los acreedores, pero acá en el quinto es la garantía personal de los locatarios, o sea, no tengo a más nadie de afuera que realmente venga a pagar. Entonces, acá sí le exijo que el sueldo, si les recibo el recibo de sueldo, certificado de ingresos, sea por lo menos que me acrediten, ¿sí? Que hasta un máximo de 10 veces, ¿sí? Pueda tener yo acreditado realmente para tener garantía de sueldo. Si no, tienen las otras opciones. Porque acá no hay ningún tercero que los venga a salvar, ni ninguna institución como el banco o la empresa de seguro. ¿Sí? ¿Entienden por qué? En el resto no, porque están, hay terceros que van a venir, o instituciones que van a venir a responder. ¿Acaso en los sí, mismos? profe. Si tengo que sacarlo, desalojarlo, cobrarle y demás, si no tiene la plata suficiente, estoy en el horno. En cuanto no paga un determinado cantidad de tiempo, ya se le hace una bola que recibo el sueldo que recibe como ingreso no le va a alcanzar para pagarlo. Por eso lo hace. Bueno, vamos a ver las obligaciones locatarias. Entonces cambia totalmente el tema de garantías, que antes solo veíamos el tema del fiador. Obligaciones del locatario. ¿Qué obligaciones tiene el inquilino? Pagar el precio de la locación, por supuesto, primero que nada. A los 2 meses que no paga, ya pueden pedirle, lo pueden intimar en 10 días y después pedirle el desalojo. Siempre en los contratos de locación se hacen 2 juicios en el caso de que no se pague. Uno, el de desalojo, y por otro lado, el de cobro de peso. ¿Por qué separado? Porque lo que se quiere es recuperar rápido el bien para volver a alquilarlo, para recuperarlo. Después el cobro de peso sigue su camino. Entonces, obligación del locatario, pagar el precio. Usar y gozar la cosa conforme a derecho, o sea, legal. Lo que le decía, no para contrabando, no para narcotráfico. Mantener y conservar la cosa en buen estado, o sea, realmente tener el cuidado de proteger la casa como si fuera propia. Restituir la cosa al final de la locación, cuando termine el plazo de locación, devolverla, no que tengan que hacerle un juicio de desalojo. Pagar cargas y contribuciones por la actividad original, destino dado la cosa. Esto es lo que vimos nosotros recién, que bueno, si era de comercio o actividad originada, por ejemplo, vamos a poner el destino dado a la casa, locada, por ejemplo, comercio. Lo vamos a poner acá. Ejemplo. Comercio. Arreglos ya lo vimos. Todo esto ya lo vimos. Recién. Bueno, ¿cómo es la forma? El contrato de locación de la cosa inmueble o de mueble registrable, un mueble registrable, por ejemplo, un auto, o una moto, debe ser hecho por escrito. Debe ser hecho por escrito. Lo cual no significa que no puedan probarlo de otra manera, pero ya de entrada les digo que es problemático que puedan probar realmente cuál era el precio, qué es lo que habían pactado, qué características y demás. O sea, que siempre háganlo por escrito. Acá dice cosa inmueble o mueble registrable. Quiere decir que si no habría que hacer por escrito si yo pido alquilado, no sé, un freezer, o pido alquilado mesones, o pido alquilado cualquier otra cosa que no sea un mueble registrable, como sería un automotor, una moto, una lancha. Esta regla se aplica también a sus prórrogas y, a sus prórrogas y modificaciones del contrato. Transmisión por causa de muerte o por enajenación de la cosa locada. ¿Qué pasa si
está el inquilino viviendo, tiene 3 años por el nuevo plazo de ahora, y ha transcurrido 1 año, y resulta que se muere el locador. O el locador vende el inmueble. Por ejemplo, supóngase que fuera un inmueble, un departamento, una casa, y lo vende. ¿Lo puede perjudicar al inquilino? No lo puede perjudicar al inquilino, porque el inquilino es el que está protegido en principio por la ley de locaciones. Acá vamos a ver que van a haber muchas cláusulas que se llaman de orden público, que están protegiendo al más débil, y que en cualquier situación de discusión va a estar a favor de la parte más débil, que sería el inquilino. Es decir, se supone que el propietario, al tener casa, puede esperar más, el inquilino tiene que ir a vivir a algún lugar. Entonces, siempre va a proteger más al inquilino. Entonces, ¿qué pasa en el caso de que se muera el locador? Lleva 1 año de alquiler y vamos, son 3 años ahora, o que vende la casa, Bueno, al inquilino no le puede afectar, y sépanlo, porque hay muchos inquilinos que se van pobres, asustados, creyendo que hay alguna reglamentación que diga eso, y no es así, al contrario, están protegidos. El inquilino, pueden venir los herederos, ir haciendo la sucesión por la herencia y demás, pero no van a poder sacar al inquilino hasta que termine el plazo. Están protegidos, se transmite por causa de muerte, están protegidos hasta que termine su contrato de locación, o si enajenaron el bien, vendieron la casa, saben los nuevos compradores que la casa compraron con locatario dentro. O sea que van a tener que esperar para tener la casa que se termine el plazo del alquiler, ¿sí? Cuando no saben, los pueden sacar injustamente. Entonces, por eso dice, se transmite activa y pasivamente por causa de muerte. Por más que sea muerta, los herederos pueden hacer la sucesión, pero no lo van a poder sacar al inquilino hasta que termine, salvo que el inquilino quiera irse, porque se quiere ir él. Subsiste durante el tiempo convenido, aunque la cosa locada sea enajenada. Aunque la venda, bueno, le va a decir, está bien, lo vende, pero usted va a tener que esperar a que termine el plazo del inquilino. No lo puede sacar y por el mismo precio y demás. Bueno, después vamos a ver disposiciones de orden público, que les digo que hay muchas en la locación, teniendo en cuenta que el inquilino es más débil que la otra parte, y va a poner disposiciones de orden público. Significan que van a ser un mínimo, un piso mínimo, pero también va a significar que son obligatorias, o sea que no puede pactarse lo contrario a lo que dice una norma de orden público, ¿sí? Es como en el derecho laboral, me dice que la conexión mía a internet es inestable. ¿Me escuchan bien o no? Profe, disculpe, yo le quería hacer una pregunta. Sí. No sé si la clase va a finalizar ahora a las 4 o si van a seguir, porque tenemos otra clase nosotros ahora a las 4. Bueno, entonces lo vamos a dejar y vamos a tener que hacer, que decíamos que en la clase, nosotros normalmente no hacíamos, que la clase siguiente no la íbamos a tener, la vamos a tener igual para completar la hora que nos falta. Porque no tienen algún lugar que tengan todos juntos alguna otra hora que podamos cumplir. ¿Quieren que pregunte yo a administración a ver si queda algún hueco de 1 hora para que yo les adelante esto? ¿O que vamos al otro martes? Bueno, profe. Sí. Pregunto a administración. ¿Sí? Bueno, Bueno, yo pregunto a administración a ver qué hueco Profe. tienen. ¿Sí? Sí. ¿Hola? ¿Me habías preguntado algo? Profe, no sé sí, ¿Qué? le quería decir en realidad que como para que tenga en cuenta, algunos alumnos el jueves tenemos un parcial en la tarde. El jueves. Creo, que es de 4 a 7 para que Bueno, o sea que lo considere. el jueves no lo consideramos. Bueno, vamos a ver si yo el viernes tengo otra clase. Veríamos a ver qué horario tienen. Por ahí puede ser el lunes mismo. Ahí ya no tendrían problemas por el jueves. Bueno, yo voy a preguntar y les aviso por el grupo, chicos, ¿sí? Para que cobramos la hora para dejarles adelantado o no darles la semana que viene, como habíamos dicho. Y si no, tendremos que dar el martes de la semana que viene. ¿Sí? sí, Quedamos- profe. ¿Qué? ¿Esto entra en el parcial? ¿El contrato de locación? Sí, va a entrar, sí. Sí, este sí entra. ¿Hasta dónde entra, profe?
y hasta lo que vemos una semana antes. Siempre entra en los parciales hasta lo que vemos una semana antes del examen. O sea, sería todo lo que vemos esta semana, ya después la semana que viene, ¿no? ¿Cómo? Sería todo lo que vemos para esta semana, la semana que viene, ¿no? A ver, ¿me dejan que busque el calendario? ¿Les digo bien? Espérenme. A ver, tenemos, el examen parcial es el 28. O sea que hasta lo que se dé, hasta el martes que viene, entraría. ¿Sí? Porque es el miércoles 28, el miércoles 21, a partir del miércoles 21 ya no entraría. O sea que si vemos el martes que viene, no, estoy hablando tontera, chicos. Estoy en cualquier día, chicos, discúlpenme. Estoy en cualquier día. No, tenemos a ver, estamos el 20, ya sería el 20, estamos encima. Hoy sería la última clase, creo. ¿O no? Claro, No sé. estamos encima. Y bueno, va a ser hasta aquí entonces. Sí. Me hubiera gustado a mí, ¿sabes qué? Me hubiera gustado adelantar un poco más porque después se les hace tan pesado el segundo parcial, es tanto lo del segundo parcial, que por eso me gusta adelantarles un poco más a mí porque se les hace muy largo. Pero bueno, la única solución sería que hubiéramos dado el viernes, pero igual estamos una semana antes. Igual, ya está, ya. Sería la última clase. Bueno, vamos a llegar entonces hasta acá, incluido hasta esto de los plazos, sí, chicos, pongámoslo adentro, porque la verdad que incluido los plazos están buenos, porque son los plazos, simplemente son, fíjense, cualquiera sea su destino, son 3 años, cualquiera su destino, ya no importa si es para vivienda, para comercio o industria, el máximo es 20 para vivienda y 50 para otros usos, que decía, por ejemplo, cuando hay explotaciones agrícolas que invierten mucho tiempo y entonces los dejan, pero nunca más de 20 para vivienda y 50 para uso, y las excepciones que se pueden hacer por menos tiempo son, por ejemplo, para turismo, se entiende que es para turismo siempre y cuando no exceda el plazo de 3 meses. O cuando ustedes quieran hacer una guarda de animales, vehículos, yo quiero dejar mi vehículo guardado en un garage o guardar animales o cosas, esas no requieren tiempo. Turismo 3 meses y los otros todos 3 años, máximo 20 para vivienda y 50 otros usos. Esto pónganlo porque es pregunta de examen también los plazos. Y solo vamos a entonces llegar hasta la diapositiva 9. ¿Sí? Hasta la diapositiva 9, chicos. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Profe, le hago una pregunta. Sí. Lo que veamos con el profe hoy, hasta eso también entraría, ¿no es cierto? Sí, claro. Bien, o sea, ya lo del jueves no. ¿Cómo? Ya lo del jueves no, digo, o sea, hasta Y ya hoy. no, es lo que va a durar una semana antes. ¿Sí? De lo otro no va a ir. Bueno, de todas maneras, vamos a ver el 27 habíamos puesto sin clases, pero yo voy a tratar de que hagamos, bueno, el jueves tenemos consulta, y tratar de ver si puedo el lunes, o ver si consigo aunque sea una hora para que no nos perdamos este tema de esto. Les digo cualquier cosa, ¿eh? Pero ya no entraría igual. ¿Sí? Entonces esta hasta el 9 incluido. ¿Sí? ¿Listo, chicos? Listo. Los Sí, dejo. profe, gracias. Acá me hace una pregunta. ¿El locador se hace cargo de las expensas comunes y extraordinarias? No. Se hace cargo de las expensas de las extraordinarias. Por eso se llaman comunes extraordinarias, les llaman, hay un nombre de comunes extraordinarias, pero en realidad las comunes solas, que son las habituales que sirven para los inquilinos también, porque es la limpieza, les retiran la basura, les retiran cosas, todas esas sí, las expensas comunes sí, no las extraordinarias, como les dije yo, indemnizaciones, cambios de ascensor, plantas, las extraordinarias no. Las comunes sí las paga el locatario.
Bueno, ¿alguna duda más? Los dejo, chicos, y les aviso si consigo entonces una hora por ahí para el lunes o... Total, sería una hora quizá que haríamos. O el martes. Bueno, nos vemos, chicos. A ver, Ya, alguien me profe, hace hasta una luego. pregunta. Vamos a ver, espérense. Hasta luego. Bueno, hasta luego, chicos. Profe, entonces el locador se hace cargo de las expensas ordinarias. No, el locatario. ¿Me dijiste el Ah, listo. locatario? Sí, sí. Sí, el locatario se hace cargo de las expensas comunes, pero no las expensas extraordinarias, que son, como les dije yo, los ejemplos que les di. Y venían antes como expensas extraordinarias y se las ponían en el contrato. Esas, por más que se las pongan en el contrato como es de orden público, no van a regir con la nueva ley. Estaban acostumbrados a cobrar. Bueno, profe, gracias. No hay por qué. Hasta luego. Hasta luego. Matías. Matías, ¿qué pasó?